Hola, ¿cómo están mis super talenters? El día de hoy vamos a platicar un poco sobre los lineamientos técnicos de reincorporación laboral con base en lo que sacó el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo. Ojo, esto es exclusivo para la República Mexicana. Si estás en otros países tendrás que aplicar las normas regulatorias de tu país. Vamos a empezar con las medidas de precaución. ¿Cuáles son las medidas de precaución que debemos de cuidar en nuestros centros de trabajo? La Secretaría del Trabajo, en conjunto con la Secretaría de Salud, implementaron estos lineamientos técnicos que los pueden ustedes consultar en el Diario Oficial de la Federación y establecieron ahí cuáles son las medidas de prevención para disminuir el contagio. ¿Qué es lo que recomiendan para el control de ingreso y egreso de las personas, trabajadoras, clientes y proveedores? Pues establecer entradas y salidas exclusivas del personal. En caso, por ejemplo, de que se cuente con un solo acceso, se debe dividir por barreras físicas a fin de contar con espacios para el ingreso y la salida del personal. Se debe establecer un módulo de filtro de supervisión. Este filtro debe contar con una mesa, con un mantel o un paño de tela, gel antibacterial o agua y jabón, una solución clorada para mantenerlo siempre limpio y desinfectado. Pañuelos desechables, bote de basura, un termómetro y un cuestionario de detección de signos. ¿Cuál es este cuestionario? Ahí en el Diario Oficial de la Federación, ahí viene, o ahorita les voy a mostrar algo para que nos simplifiquemos el trabajo. Espérenme tantito. Se debe establecer una política de control de visitas, también, con el fin de prevenir el riesgo de contagio. Esta política de prevención de visitas pues debe estar documentada y debe establecer a lo mejor qué días pueden asistir las visitas, en qué horarios para que no estén empalmadas unas con otras y así. ¿Cuáles son las medidas de prevención de contagios en las empresas? Se debe de contar con gel antibacterial en distintos puntos del centro de trabajo. Se debe proveer productos sanitarios y de equipo de protección personal o el famoso EPP. Ahorita les voy a comentar cómo es el EPP. Se debe contar con depósitos suficientes de productos desechables y de uso personal para mantener la limpieza continua, toallas desinfectantes, líquido desinfectante, paños limpios, toallas de papel, etcétera, etcétera. Se debe establecer un programa de limpieza, todo esto se debe de documentar, establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente en el centro de trabajo. Promover que las personas trabajadoras no compartan herramientas de trabajo, no te presto mi mouse, no te presto mi silla, no te presto mi teclado, etcétera, etcétera. Mantener el lugar ventilado, que entre suficiente luz, suficiente aire natural. Si cuentas con sistemas de extracción, debes darles mantenimiento periódico y cambiar el filtro periódicamente. Eso también lo tienes que documentar. Seguramente ya lo debes de tener documentado por algún lado, con eso está bien. Señalizar las áreas comunes, los baños, los vestidores, los casilleros, las cafeterías, la recepción, con las famosas marcas en el piso, los tachecitos, separando 1,5 metros entre un tachecito y otro. Y implementar una política para el uso de las escaleras o los elevadores que permita mantener la sana distancia. Acuérdense que la sana distancia es de 1,5 metros, entonces a lo mejor en el elevador solamente podrá subir una persona o 2 personas. También necesitamos el equipo de protección personal o el EPP que les decía, que es el cubrebocas, de preferencia lavable, a fin de proteger el medio ambiente, obviamente. Si las personas y los colaboradores atienden al público en general o tienen contacto con mucha gente, entonces se debe de proporcionar también unos lentes de seguridad o bien una careta. Si tienes colaboradores que están expuestos a fuentes conocidas o sospechosas de SARS-CoV-2, como las personas que se dedican al cuidado de la salud, los doctores, enfermeras, laboratoristas y demás, entonces se deben de utilizar cubrebocas N95. Y en cuanto a la vigilancia y la supervisión, se debe de verificar que todas estas medidas se cumplan y se deben de hacer checklists de validación. En el Diario Oficial de la Federación, ahí vienen las listas que se deben de utilizar, o bien ahorita les voy a dar una herramienta en la que van a poder acceder para poder descargar todas estas listas y hacer el trabajo mucho más sencillo.
Ahora vamos a determinar quién es el personal vulnerable, cuáles son esas personas a las que les vamos a tener un cuidado especial, aparte de las medidas generales de seguridad que les acabo de comentar. Son las personas que están más propensas a contagios o las personas que tienen a su cargo gente propensa al contagio o gente o personas vulnerables. Ahí les va, es un listado un poco grande. Igual ahí en el Diario Oficial de la Federación, ahí lo pueden consultar o en la herramienta que ahorita vamos a ver. Ejemplos de personas vulnerables: mujeres embarazadas o lactando, personas con obesidad, adultos mayores de 60 años, personas con diabetes, personas con hipertensión, VIH, cáncer, algún tipo de discapacidad, algún trasplante, alguna enfermedad hepática o pulmonar, trastornos neurológicos o de neurodesarrollo como epilepsia, accidentes vasculares, distrofia, lesión de médula espinal, etc. Los centros de trabajo que cuenten con estas personas o que tengan gente que aparte de trabajar se dedica a cuidar este tipo de personas, deben implementar medidas diferenciadas para este segmento. En primer lugar, tengo que identificar quiénes son esas personas y promover el trabajo desde casa. Les digo, en dado caso que tengan que presentarse a trabajar, hay exclusiones, pero si pueden presentarse a trabajar, entonces debo de mantenerles un horario flexible o que entren a horarios diferentes a cómo entra el resto del personal y que cuenten con zonas exclusivas donde ellos puedan trabajar. Claro que de preferencia, bueno, pues que trabajen desde su casa. Y cuando está la alerta máxima, no deben de presentarse en los centros de trabajo. ¿A qué me refiero con esto del nivel de riesgo epidemiológico? Pues tiene mucho que ver con el semáforo de contingencia. A partir del 1 de junio se empieza a actualizar cada semana y es uno a nivel nacional y luego viene por municipios. De acuerdo al nivel de riesgo epidemiológico que hay en el país y en determinado municipio, pues se aplica este color de semáforo. Aquí es muy importante, muchachos, que para que ustedes puedan ver si puede su centro de trabajo operar o no, porque hay unos que sí pueden operar y hay otros que no pueden operar, tienen que ver el tipo de actividades. Hay dos tipos de actividades. Si mis actividades son esenciales, puedo operar. Si mis actividades no son esenciales, no voy a poder operar. Solamente lo podré hacer en determinados colores del semáforo o en determinados niveles de riesgo. Si mi actividad es esencial, entonces sí puedo operar siempre. Pero si no, debo de apegarme a lo que diga el semáforo o el nivel de riesgo epidemiológico. ¿Cuáles son estos niveles de riesgo? Hay 4 niveles y están alineados, lo que les decía, al color del semáforo. Tengo el máximo, el alto, el intermedio y el cotidiano. Cuando el nivel de riesgo epidemiológico está al máximo, se va a lanzar el semáforo rojo durante esa semana en determinado municipio. Y cuando el semáforo está en rojo, solamente pueden operar centros de trabajo con actividades esenciales. Los centros de trabajo que no están en el listado de actividades esenciales no van a poder operar, no van a poder abrir. Los centros de trabajo que sí puedan operar en semáforo rojo, o sea, los de actividades esenciales, se les invita a que de preferencia trabajen desde casa las personas, ¿no? Pero si no se puede, entonces que utilicen las medidas de prevención que ya vimos, las de las entradas y salidas, el personal vulnerable y el equipo de protección personal. El personal vulnerable en semáforo en rojo sí o sí, aunque sea de actividad esencial, sí o sí tiene que trabajar desde casa. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un nivel de riesgo epidemiológico alto en el municipio donde está mi centro de trabajo? Pues se va a identificar con el color naranja en el semáforo y van a poder operar todos los centros de trabajo con actividades esenciales. Acuérdense que un centro de trabajo es el lugar físico donde están agrupados un determinado número de trabajadores, ¿sí? Para lo que sea. Yo puedo ser una farmacia y puedo tener 4 centros de trabajo en Aguascalientes, porque tengo 4 sucursales en Aguascalientes, ¿no? Entonces, las actividades esenciales sí van a poder operar en los centros de trabajo y las no esenciales solamente al 30%. Si yo en mi farmacia normalmente tengo 10 colaboradores, pues en semáforo naranja solamente van a poder operar 3.
Igual se fomenta el trabajo desde casa, implementando las medidas de prevención, el equipo personal de protección, y las personas vulnerables trabajan desde casa en semáforo naranja. Es muy importante. Las personas vulnerables siguen trabajando desde casa en el semáforo naranja. El nivel de riesgo epidemiológico intermedio se caracteriza por el color amarillo del semáforo, y aquí pueden trabajar las actividades esenciales y las no esenciales. De igual forma, se favorece el trabajo desde casa, o sea, si puedes hacerlo, pues hazlo, se sugiere que se haga. Ya los niveles de las medidas de prevención y el equipo de protección ya no es tan obligatorio, pero sí la sana distancia, el mantener 1,5 metros entre una persona y otra, el usar cubrebocas y el gel. Y se debe prestar atención a personal vulnerable, a pesar de que ya puede estar operando en el centro de trabajo, pues hay que mantenerlos aislados en una zona exclusiva y estar en constante cuidado, en constante revisión de este personal para evitar el contagio. Y cuando estoy en verde, pues cuando estoy en verde ya es un nivel cotidiano, ya todo está bien, ya todo el personal se presenta a trabajar en los centros de trabajo, se implementan medidas de protección a la salud, lo que siempre tenemos, ¿no? El gel, el desinfectante, el cubrebocas, bueno, ahorita ya va a ser parte del día a día el cubrebocas hasta que no se implementen otro tipo de acciones. Y debemos de tener mucho cuidado con el personal vulnerable. ¿Cuáles son las listas de actividades esenciales y no esenciales? Aquí podemos ver, este es un extracto del Diario Oficial de la Federación, aquí podemos ver el listado de actividades esenciales. Si mi empresa o mi centro de trabajo está dentro de ese extracto, dentro de esa lista de 41 actividades esenciales, puedo operar desde el semáforo rojo. Si no estoy en esta lista, no puedo operar en el semáforo rojo. En el semáforo naranja puedo operar al 30% de mi capacidad, con el 30% de mi personal, y a partir del semáforo amarillo puedo operar sin ningún problema. Es muy importante que vean este listado, muy, muy importante. Ahora, vigilancia y supervisión. El Diario Oficial de la Federación, en este lineamiento técnico que lanzó el 29 de mayo, hizo 4 listas muy fáciles de interpretar. Aquí tengo el Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo y aquí están los lineamientos técnicos para la reapertura de actividades económicas. Aquí podemos ver las listas. Por ejemplo, esta es la lista de medidas para empresas micros y pequeñas. Aquí dice qué es lo que tienes que hacer y si es indispensable o no. Si es indispensable, sí o sí lo tienes que hacer. Por ejemplo, dice, se designa un comité o persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de las medidas para la nueva normalidad. ¿Necesito hacer un comité? No. ¿Puedo utilizar el comité de la comisión mixta? Sí. ¿Puedo asignar solamente una persona? Sí. ¿Qué tipo de persona puede ser? La que yo quiera. ¿Sí? Ya tengo designada la persona, ok, le pongo aquí check y tan. Esta otra actividad es indispensable, pues la tengo que hacer. Esta otra actividad es indispensable y así, dependiendo del tamaño de la empresa, pues es las medidas que tengo que poner. Aquí te digo, aquí dicen las indispensables y aquí están las que no son indispensables, o sea, puede ser que las tenga, puede ser que no aplique a mi centro de trabajo porque no es una actividad esencial, ¿no? O sí es una actividad esencial y sí aplica y aunque no diga indispensable la tengo que hacer. Hay actividades, ahí vienen especificadas, hay actividades que se tienen que hacer diario y hay actividades que se tienen que hacer 3 veces al día. Entonces, dependiendo del tipo de actividad y dependiendo del tipo de medida, bueno, pues aquí tendré yo que llevar un registro y un control del registro de que estas actividades se están realizando. Les comenté ahorita, dependiendo del tamaño de la empresa, es el tipo de lista que voy a utilizar. Para eso, también el lineamiento que salió en el Diario Oficial de la Federación tiene una categorización de los centros de trabajo o de las empresas. Tiene 4 rubros importantes. El primero es el tipo de actividad, si es una actividad esencial o no esencial. Lo que les decía hace ratito.
Si es una actividad esencial, bueno, pues voy a poder operar desde el semáforo rojo. Si no es esencial, desde el semáforo naranja al 30%, amarillo y verde al 100%. Dependiendo también del tamaño de la empresa, dependiendo de las características internas y del nivel de riesgo. ¿A qué nos referimos con el tamaño de la empresa? Bueno, pues si es micro, pequeña, mediana o grande. Hay determinadas características que debemos considerar para especificar el tamaño de la empresa. Por ejemplo, aquí podemos ver en el Diario Oficial de la Federación el tamaño de la empresa. Una empresa micro es considerada de cualquier sector y de hasta 10 colaboradores. Una empresa pequeña, si es un comercio, por ejemplo una papelería, pues debe de tener desde 11 hasta 30 colaboradores. Y si es industria y servicio, de 11 hasta 50. Y así, aquí te viene especificado el tamaño de la empresa, dependiendo del sector y del número de trabajadores, bueno, pues es el tamaño que va a tener. Y dependiendo de este tamaño, bueno, pues es el listado de medidas que debo de implementar. Entonces, si yo digo, yo tengo un outsourcing de 20 colaboradores, a ver, pues es servicios de 20 colaboradores, pues es una empresa pequeña. Entonces, ¿qué lista tengo que ver? Pues la lista para empresas micros y pequeñas, que es esta que está acá. Y si digo, no, bueno, yo me dedico a hacer productos sanitarios, tengo 1000 colaboradores en mi centro de trabajo, pues es industria, más de 251, pues es grande. Entonces me voy a la lista de medidas para empresas grandes, que es esta, y esto es lo que voy a implementar. Ahora, cuando hablamos de las características internas del centro de trabajo, no tiene nada que ver con el llenado de la lista, ni tiene nada que ver con que si opero o no opero en el centro de trabajo, ni tiene nada que ver con el nivel de riesgo, ni con el semáforo, pero sí está categorizado así y es importante que lo consideren. Dentro de las características internas debemos de evaluar al personal en situación de vulnerabilidad, el personal que tiene a su cargo el cuidado de menores o de personas vulnerables, las áreas o departamentos con las que se cuenta el centro de trabajo, oficinas, bodegas, áreas comunes, y si atiende o no atiende al público. Obviamente, si yo veo que mi centro de trabajo es un call center que no atiende al público en general, pero hay muchísimo personal adentro, bueno, pues tendré que implementar las medidas de precaución. Y el nivel de riesgo pues está alineado pues con lo que les decía, con el semáforo. Ahora, fíjense bien, hicimos en Networking Talento 2.0 una guía muy rápida y es gratuita para todos. Porque con esto de que el semáforo una semana va a estar de un color y otra semana va a estar de otro, pues va a ser un poco complicado. Entonces hicimos este instrumento gratuito, es muy sencillo, pero nos va a ayudar muchísimo para saber si podemos o no podemos operar y checar cuáles son las medidas que nosotros tenemos que implementar. Voy a entrar a networkingtalento.com. Si ya tengo mi usuario, bueno, entro con mi usuario, si no, pues me registro. Aquí me puedo registrar o puedo acceder. Yo tengo un usuario, entonces yo voy a acceder con mi usuario. Accedo. Y aquí viene un apartado que dice, consulta si tu empresa puede operar. Le voy a dar clic. Y aquí dice, consulta la lista de actividades esenciales. Aquí me va a desplegar la lista de actividades para que yo vea si pertenezco a estas 41 actividades esenciales o no. Aquí voy a poner el tipo de actividad de mi empresa, si es esencial o no esencial. Mi caso es esencial, por ejemplo. El tamaño de la empresa, vamos a suponer que es grande. Y el sector es industria. ¿Ok? Aquí me dice cuántos colaboradores aproximadamente debo de tener. Si yo le cambio, si digo no, son muchos, yo tengo menos, bueno, pues le pongo mediana. Sector industria, desde 51 hasta 250, sí, porque yo tengo 200, aplico aquí, perfecto. Selecciona el color del semáforo de mi ciudad, porque acuérdense que uno es el global y otro es el de la ciudad. Pues el semáforo de esta semana en mi ciudad es rojo. Ok, le doy consultar. Y aquí me dice el nivel de riesgo es máximo. Puedo operar, ¿no? Mi actividad me permite operar. Estas son las medidas que debo implementar, las medidas obligatorias.
Y si quiero descargar la lista de medidas para hacer mi checklist de validación, le doy clic aquí en descargar y voy a poder descargar el documento donde voy a ver las medidas. Y ya lo imprimo y ya hago mi checklist. Aquí también tengo herramientas importantes. Quiero saber cuáles son las actividades esenciales. Pues aquí puedo ver el contenido, cómo se categorizan los centros de trabajo, cuáles son las condiciones de operatividad, todas las preguntas frecuentes que pudiéramos tener. Aquí vienen despeluchadas en PDFs para que los puedas descargar y lo puedas compartir con tus compañeros. En materia de capacitación, bueno, pues también tenemos documentos de consulta, ¿no? Para que te capacites. Aquí puedes descargar los lineamientos técnicos, la capacitación a los trabajadores que te da el CLIMS, clims.ins.gov.mx. Aquí está toda la capacitación para que capacites a tus trabajadores. Y también nosotros tenemos material visual de apoyo. Por ejemplo, tenemos un video de cuidados para los trabajadores. Está metido en un drive para que lo puedas descargar sin ningún problema. Y aquí tú puedes ver esta guía que puedes compartir con todos tus colaboradores. Y también tenemos infografías y pues muchísimo material. Entonces está padrísima la herramienta, es muy sencilla, pero pues te va a solucionar el problema en un 2x3 rápido. Le pones ahí tu tipo de actividad, el tamaño de la empresa, el sector y descargas la lista de medidas que te toca. Entonces pues ya saben, hay que tener mucha precaución, hay que estar atentos al semáforo. De igual forma en networkingtalento.com vamos a estar actualizando el semáforo nacional para que veamos más o menos cómo estamos, pero tú de ahí puedes descargar todo lo que necesitas. Es completamente gratis para ti el acceso. Aparte tenemos otras herramientas que también te pueden servir, no solamente del COVID, sino en materia de recursos humanos. Regístrate ahorita, www.networkingtalento.com, y descarga las medidas que te corresponde implementar y checa si puedes o no puedes operar y bajo qué condiciones. Eso lo tienes que hacer cada semana, ¿va? Espero que esta información les sea muy útil, espero que la información que está en networkingtalento.com les sirva para prepararse ante la reapertura de actividades laborales. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima. Yo soy Dunia Castro y acuérdense, yo soy Talenter y tú. Hasta la próxima.